Vamos a hablar ahora del capítulo 2. En este capítulo vamos a repasar algunas cosas que ya habíamos estudiado, como lo de los grupos funcionales. Vamos a detallar un poco más en algunas familias de compuestos orgánicos y también vamos a hablar un poquito más del momento de enlace y del momento dipolar, ¿ok? Para diferentes tipos de moléculas. Bien. Es muy importante decirles que en este capítulo vamos a ahondar en el tema de los ácidos y las bases orgánicas. Resulta que el carácter ácido o básico de una molécula orgánica define cosas como su estabilidad, como su reactividad, y por eso es muy importante que nosotros aprendamos, en primer término, cuáles son los efectos, muchachos, que definen la acidez o la basicidad de una sustancia orgánica, y después que podamos comparar las moléculas. Si tengo dos sustancias que son ácidas, en principio yo podría saber cuál es más ácida que la otra, ¿ok? O si son dos bases. ¿O qué requisitos tiene que reunir una molécula para comportarse como un ácido y también como una base? Bien, la primera ilustración que vemos, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, son una serie de cítricos, ¿verdad? Pues estos cítricos tienen sustancias ácidas. En la naturaleza hay sustancias ácidas y básicas, muchachos, tales como el ácido cítrico o el ácido ascórbico o vitamina C. Resulta que el escorbuto es una enfermedad o una avitaminosis, falta de vitamina C, ¿verdad? Que produjo, ¿verdad? En siglos anteriores bastantes daños, sobre todo a los marineros que no tenían una dieta muy balanceada, ¿verdad? En cítricos. Hay que decir que tanto el ácido cítrico como el ácido ascórbico participan de forma activa en el metabolismo humano y son muy importantes, ¿verdad? Y inclusive el ácido ascórbico participa en la regeneración de algunas sustancias en nuestro cuerpo. Bien, aquí como para repasar y para hablar un poquito más de la polaridad de los enlaces, muchachos, y del momento dipolar de una molécula tridimensional. Bueno, ¿por qué esto es tan importante en este momento? Bueno, veremos que el carácter ácido o básico depende de la polaridad de los enlaces en alguna medida, ¿ok? Y de la polaridad de la molécula. Muy bien. Entonces, recuerden que tenemos sustancias como el etano, en donde hay enlaces carbono-carbono, 1, ¿verdad? Este es totalmente no polar porque los dos carbonos tienen la misma electronegatividad. Y tenemos también enlaces carbono-hidrógeno. Bueno, este enlace también lo consideramos muy poco polar, o sea, para efectos prácticos, no polar. Recuerden que en el capítulo 1 ya habíamos visto hasta una tabla, muchachos, en la cual nosotros podíamos encontrar cuáles eran los ámbitos en los cuales nosotros podíamos decir que el enlace era polar, medianamente polar o no polar. ¿Ok? Bueno, para que se recuerden de eso, hay un video y ya les enviaremos, muchachos, las presentaciones por la mediación virtual. Bien, veamos ahora que la polaridad aumenta en este sentido, ¿ok? Para los compuestos que tenemos aquí. Fíjense ustedes que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono y por eso nosotros podemos indicar el momento de enlace de este enlace químico de esta manera. Este es el origen del vector de momento de enlace, ¿ok? Y empieza en la especie que es menos electronegativa, o sea, la especie que tiene una carga parcial positiva, en este caso el carbono. Mientras que, como ustedes pueden apreciar, el final de la flecha llega hasta el nitrógeno, que es la especie más electronegativa de este enlace. Entonces, este será un enlace covalente polar y tenemos que saber que, de nuevo, el carbono tiene carga parcial positiva y el nitrógeno tiene carga parcial negativa. Bueno, si seguimos viendo hacia acá, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay enlaces que son más polares, ¿ok? O sea, y veamos ahora la tabla. Fíjense ustedes que aquí están los momentos dipolares o los momentos de enlace de varios enlaces químicos, ¿ok? Todos son diferentes, como ustedes pueden observar, y veremos que están influenciados por diferentes factores, ¿verdad? La polaridad de los enlaces. Bien, veamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Importante, de nuevo, ¿dónde se pone el origen del vector de momento de enlace? En la especie positiva. ¿Y dónde termina la flecha? En la especie que es negativa o más electronegativa. Recuerden que el momento dipolar, ¿verdad? Se calcula, bueno, tiene unidades de device, perdón, se llama mu, ¿verdad? Y resulta ser la multiplicación de la carga por la distancia entre los átomos, la carga parcial que ellos poseen por la distancia. Bien,
El caso del formaldehído. Nosotros inclusive ya habíamos hablado de estas estructuras resonantes, ¿ok? Como ustedes pueden observar, hay una carga negativa sobre el átomo de oxígeno en una de las estructuras y el carbono es positivo. Claramente, muchachos, esta es una molécula polar, ¿verdad? Claro, dije formaldehído. Recuerden que R representa en química orgánica, ¿verdad?, un grupo de átomos de carbono e hidrógeno. Pero también R podría significar la presencia de hidrógeno. Bien, aquí tenemos una representación más clara del formaldehído, muchachos. Y podemos ver que el momento dipolar en esta molécula, que como recordarán ustedes es plana, porque este carbono es sp2 y es el centro de la molécula, muchachos, el momento dipolar es la suma de 1, 2 y 3 momentos de enlace. Bueno, si se utiliza el método del paralelogramo, por ejemplo, para sumar vectores, encontraríamos que la dirección del momento dipolar en esta molécula es hacia allá y que este momento dipolar es de 2.3. Bueno, veamos otro caso interesante. Fíjense ustedes que en este caso que tenemos aquí, muchachos, tenemos una molécula que tiene enlaces covalentes polares. Claro, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Sin embargo, cuando sumamos los dos momentos de enlace, vemos que el momento dipolar total en el dióxido de carbono es 0. ¿Ok? Bueno, ¿por qué esto es así? Claro, porque si yo sumo dos vectores que tienen la misma magnitud, pero tienen dirección contraria, la suma de esto es 0. Entonces, ojo, pueden haber moléculas como esta que tengan enlaces covalentes polares, muchachos, y no ser polares. ¿Ok? Muy bien, más ejemplos. Fíjense que aquí tenemos 3 especies tetraédricas, lo sabemos porque el carbono central en las 3 especies es sp3, y vemos que 2 de ellas tienen un momento dipolar, uno de 1.9, el clorometano, y el cloroformo de 1.0. Claro, fíjense ustedes que aunque consideramos estos enlaces covalentes carbono-hidrógeno como no polares, aportan una mínima cantidad, ¿verdad?, a la suma del momento dipolar total. Quizás el responsable de este momento dipolar tan grande sea este enlace en esta molécula, ¿ok? Y la estructura tridimensional que ella tiene. Bueno, veamos por acá, ¿verdad? Ya podemos pasar el cloroformo porque ustedes pueden ver que igual del positivo al que es más electronegativo, ¿ok? Y aquí lo mismo, el momento dipolar de este enlace del carbono que es más positivo al cloro que es más electronegativo. Bien. Ojo, mismo caso con el CO2, esta molécula, muchachos. Fíjense ustedes que tiene 4 enlaces que yo puedo considerar covalentes polares, pero si sumo los vectores voy a tener una resultante para acá y otra para acá. Y se anulan, ¿cierto? Si yo sumo estos dos, por ejemplo, para acá voy a tener una resultante, pero si sumo estos dos voy a tener una resultante que es de la misma magnitud, pero con diferente dirección que el vector que yo sacara aquí. Entonces el tetracloruro de carbono es una sustancia con enlaces polares, pero que no es polar. Bien, vamos a finalizar con esta, ¿ok? Ustedes pueden ver que esta es una molécula también planar, estos dos carbonos son sp2, y lo que podemos apreciar, muchachos, es que el carbono, en este caso, ¿verdad?, es la especie de este enlace menos electronegativo, por eso el momento dipolar apunta para acá. Este carbono tiene un momento dipolar que apunta en sentido contrario. Y entonces el momento dipolar total, la sumatoria aún de estas pequeñas contribuciones será en esta dirección. ¿Ok? Bueno, muy bien. Más ejemplos. Vemos que cuando hay átomos que tienen pares de electrones no enlazantes, también estos contribuyen, muchachos, a que la molécula tenga una polaridad. ¿Ok? Contribuyen al momento dipolar. Vemos el caso del agua, ¿verdad? El amoníaco tiene, como ustedes pueden ver, un momento dipolar de 1.5 y el agua de 1.9. ¿Ok? La acetona, como vemos, tiene un momento dipolar de 2.9. Para que ustedes puedan apreciar que pueden haber moléculas orgánicas que son muy polares. ¿Ok? Finalmente, el acetonitrilo, que tiene un triple enlace carbono-nitrógeno, y el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, tiene un momento dipolar de 3.9. Bien, un ejercicio.
Ok, entonces ahí tenemos esa representación de una molécula orgánica, sí, y vamos nosotros a establecer, ¿verdad? De una manera más cualitativa, sin números, si la molécula es capaz de poseer un momento dipolar o no y en qué sentido. Bueno, esta es una representación de Kekulé y nosotros podemos hacer la representación de Lewis, que es mejor para poder ver qué contribuciones tiene esta molécula, ¿verdad? Por ejemplo, si existen pares de electrones no enlazantes. Entonces, comenzamos dibujando el nitrógeno, ¿ok? Claro, el nitrógeno tiene unido un metilo y tiene, claro, un par de electrones en un orbital sp3, un par de electrones no enlazantes. Ahora, este nitrógeno está formando un doble enlace con ese carbono, ¿lo ven? Y este carbono, que es sp2, va a tener dos sustituyentes, ¿verdad? Un metilo y un hidrógeno, ¿verdad? Y vemos que la molécula es planar, porque tanto el carbono como el nitrógeno tienen una hibridación sp2. Muy bien, vamos viendo. Claro, primera contribución hacia el momento dipolar de la molécula y fuerte, ¿ok? O sea, el par de electrones no enlazantes contribuyen al momento dipolar. Vemos también que este enlace doble, ¿verdad? Empieza en el positivo, a la flecha del vector del momento de enlace para este enlace doble y termina en el nitrógeno, que es la especie más electronegativa. Bien, si seguimos colocando los otros momentos dipolares importantes en esta molécula, podemos decir, ¿verdad? Fíjense ustedes, un análisis intuitivo, no tiene números, pero nosotros podemos decir que probablemente la resultante, ¿verdad?, de momento dipolar sea hacia allá. ¿Ok? Y que esta molécula entonces la consideramos polar. Veamos a ver esto. Ok, muy bien, es una fórmula molecular, así que vamos a empezar a hacer, como ustedes pueden ver, la estructura de Lewis. Sacamos los electrones que cada uno de los átomos aporta, sumamos y repartimos. Sabemos que hay que dibujar una estructura tetraédrica porque el carbono está formando 4 enlaces simples. Y ahora vamos a colocar los bromos, ¿verdad? Y los electrones que le corresponden a cada uno. Bien, si empezamos a ubicar los momentos de enlace, o los vectores de momento de enlace, nos vamos a dar cuenta, muchachos, como ustedes pueden apreciar, que estos se van a cancelar al final de cuentas, de tal manera que no tenemos momento dipolar. El tetrabromuro de carbono no es una molécula polar. Bien, en la próxima entrega del capítulo 2, muchachos, que ya se me acabó el tiempo, vamos a ver otro par de ejemplos, ¿ok? Y vamos a empezar ya con el tema de fuerzas intermoleculares. Para que vayan sabiendo, vamos a ver, ¿podremos saber si esta especie o estas son especies polares? Gracias.